Ok, de nuevo muy buen día para todos. Bienvenidos y bueno, arrancamos con una oración eh, primeramente por esta reunión para que el Padre nos guarde, nos guíe, nos lleve a su verdad, nos lleve a que podamos construir, edificar en todo este aprendizaje. Bendito Rey, te damos la gloria y la honra de nuevo el día de hoy, Señor, por permitirnos ponernos en pie, por permitirnos tener estas herramientas para reunirnos, Señor, y escuchar de tu voluntad, Padre. Permite que de nuestra boca solamente salga instrucción, pero también que salga toda la información que de pronto a veces se queda frenada entre la pareja, Señor. Esas cosas que hay por decir que en la pareja por temor muchas cosas muchas veces se dejan de decir. Así que te pido nos des la paz, nos des el entendimiento para recibirlas y nos guíe, Señor. Definitivamente esperamos tu guía, que seas tú poniendo todo, Señor, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos recibir esta enseñanza en el poderoso nombre de nuestro don Yeshua. También oramos por todas estas familias, Señor, por estos hogares, por las naciones que están siendo afectadas por los, por estos desastres naturales. Te pedimos para que todas estas familias reciban apoyo, Señor, para que reciban primeramente tu palabra, que nos postremos ante ti y que no tenga que ser en ese último momento, en ese últimos minutos, en el último segundo, Señor, que nos arrodillemos y nos postremos ante ti, sino que desde ahora, Padre, podamos doblar rodilla y invocar tu bendito y santo nombre para que seamos alcanzados por tu gracia, bendito Rey. De nuevo, en el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. 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 Entonces, vamos a arrancar, bueno, habíamos compartido con alguno, no me acuerdo con quién fue que hablamos acerca de la manera que hemos venido haciendo pasando los capítulos. Pasamos un video y luego vemos unas imágenes que quedan ahí que salen en el PDF y el video explica muchísimo, pero también como para reforzar un poquitico el video, traemos luego unas imágenes y esas imágenes para el que de pronto en el video se le va la información muy rápido, en las imágenes podemos repetir y podemos dejar como plasmado esas fotografías, lo que vemos ahí en pantalla. Entonces, la manera que sea que los expositores quieran hacerlo, no hay problema, es bienvenida. Lo importante es que ese mensaje quede grabado, que nos quede grabado. ¿Listo, mami Raquel? Hola a todos. Hoy vamos a desentrañar una de las dinámicas más, digamos, complejas de la vida, la comunicación matrimonial. Haremos un recorrido totalmente imparcial, basado en nuestra fuente, sobre cómo se comunican las parejas. Exactamente, vamos a ir directo a los conceptos de nuestro texto base para entender cómo funcionan estos ciclos de interacción y, lo más importante, cómo romper con esa fricción constante. Arrancamos. Para empezar, hay que plantearnos una pregunta fundamental. ¿Por qué surgen los conflictos matrimoniales? O sea, es la gran incógnita universal. Y bueno, según la fuente que estamos analizando, las relaciones caen muy seguido en lo que el autor llama el ciclo alienante. Básicamente una espiral de fricción y malentendidos que agota a cualquiera. Pero la excelente noticia es que el texto nos presenta el concepto de una solución 100% proactiva para detener ese ciclo de raíz. Así que nuestra ruta de hoy tiene 5 paradas súper rápidas. 1. El ciclo energizante. 2. El acrónimo PARJA. 3. El deseo de conectividad. 4. Confrontar para conectar. Y 5. Descifrando el mensaje oculto. Entramos de lleno a la sección 1. El ciclo energizante. Proactivo, positivo y preventivo. El objetivo principal de todo este texto es sacarnos de esa fricción agotadora. Por eso, el ciclo energizante se define como un marco de acción proactivo, positivo y muy preventivo. Su función es literal, frenar en seco el giro de los conflictos. Y claro, la fuente es súper realista al decirnos que nadie es perfecto y que los problemas siempre van a intentar asomarse.
Sin embargo, utilizar estas herramientas es lo que mantiene ese ciclo negativo bajo control, evitando que tome fuerza. Pasamos a la sección 2, el acrónimo PARJ, deletreando el amor. Aquí es donde entran las herramientas tácticas. El acrónimo pareja representa estos conceptos clave: intimidad, apertura, comprensión, reconciliación, lealtad y estima. La fuente sostiene que aplicar intencionalmente estos 6 temas específicos funciona como combustible puro, o sea, literalmente energiza la relación y genera, como una respuesta natural, un ambiente de total respeto mutuo. Vamos a la sección 3, el deseo de conectividad, la foto rasgada. El texto hace una pausa bien interesante aquí para examinar ese deseo profundo, casi primordial, de conectividad. Para ilustrarlo, nos pide imaginar una fotografía de la pareja que ha sido rasgada por la mitad. El autor usa esta metáfora visual para explicarnos que, cuando las dificultades golpean el matrimonio, se siente exactamente como un rasgón físico en esa imagen que simboliza la relación. Es una manera brillante de ilustrar cómo se percibe el daño, por más pequeñito que sea el problema. Y ante ese daño, la fuente nos explica de manera súper imparcial que la esposa suele percibir que su misión fundamental es, imagínense esto, usar cinta adhesiva para pegar y volver a unir la relación. Su gran objetivo al acercarse después de una dificultad es reparar ese rasgón y buscar a toda costa restablecer la conectividad que se perdió. Lo cual nos lleva a la sección 4, confrontar para conectar. Códigos que chocan. Entramos a un punto interesantísimo. Yo diría que es el clímax de toda esta explicación. La cita central del texto afirma: las mujeres confrontan para conectarse. Vamos a asimilarlo un segundo. Esta es, sin lugar a dudas, una de las declaraciones más cruciales que nos ofrece el material para poder entender de verdad la dinámica de un conflicto. Para verlo todavía más claro, fíjense en este choque. Por un lado, la intención inicial de la esposa, según el texto, es confrontar para conectar, o sea, buscar reparar esa famosa foto rota de la que hablábamos. Pero por otro lado, la fuente expone la interpretación masculina más común: confrontar para controlar. El autor nos explica que si un hombre recibiera ese mismo tipo de confrontación de otro hombre, sonaría intencionalmente provocativo. Y bam, ahí se da un choque de códigos masivo, donde un genuino intento de conexión se malinterpreta totalmente como un intento de control o como simples ganas de buscar una pelea. Y así llegamos a la sección 5, descifrando el mensaje oculto, traduciendo las señales. Ya que sabemos que estas señales se cruzan y se malinterpretan todo el tiempo, la fuente nos ofrece una guía de 3 pasos súper prácticos para traducirlas con éxito. Paso 1. Reconocer el comportamiento que parece negativo o crítico. Paso 2. Descifrarlo. Es decir, entender que muy a menudo esa actitud es simplemente un grito desesperado pidiendo los elementos del acrónimo PARJA. Y el paso 3. Aceptar por fe que en el fondo existe un deseo genuino de conexión, a pesar de que la señal por fuera nos parezca súper hostil. Para concluir nuestra explicación de hoy, surge una pregunta muy provocativa basada en todo lo que hemos visto. ¿Cómo cambiarían las relaciones al descifrar estos códigos? Imagínense, entender verdaderamente la gran diferencia entre la intención de conectar y la percepción de control podría ser literalmente la pieza clave para transformar la dinámica en la que interactúan las parejas. Ojalá que esta explicación visual les haya aportado muchísima claridad sobre estos conceptos tan profundos. Nos escuchamos en la próxima. Ok, ahí vemos, creo que todos están familiarizados con eso. Vamos a ver las imágenes ahora. Ok, amarla no significa volverse. Perdón. Perdón. Ok, deletreando el amor, el código pareja. Eh, Aquí nosotros tenemos como pareja, pero pues en el libro lo vas a encontrar como couple, pareja en inglés, entonces por eso de pronto no encuentran como la relación. Eh, ¿Cómo transformar la confrontación en conexión y activar el ciclo energizante en su matrimonio? Dice, la inercia natural destruye la acción del. La inercia natural destruye. Tengamos en cuenta que es la inercia natural y la acción deliberada energiza.
Ciclo alienante, natural, pero altamente destructivo, impulsado por códigos malinterpretados y reacciones instintivas. Es el instinto que nos hace actuar así. Ciclo energizante, proactivo, positivo y preventivo. Detiene la inercia alienante mediante el uso de herramientas específicas. Instinto de reparar lo que se ha roto. El impacto, cuando las dificultades grandes o pequeñas golpean el matrimonio, la fotografía que simboliza su relación se rasga. La misión de ella, su esposa, ve como su misión pegar la relación para volver a unirla. Ella se acerca a usted estrictamente con esta intención. Anatomía de la confrontación, un error de traducción. La acción de la esposa confronta un problema, por más leve que sea, aquí es donde viene, ¿no? Por más leve que sea, la percepción del esposo, el código malinterpretado, siente que ella busca controlar, que es intencionalmente provocativa, que está buscando una pelea y siendo crítica o irrespetuosa. La verdadera intención, el código real, ella busca conexión, intenta reparar la foto, está pidiendo amor a gritos. Y en esta parte es importante que lo tengamos presente cada que se dé esta situación. Aquí nadie es perfecto, los dos tenemos dificultades para darle manejo a esto. Cuando nuestra esposa que quiere reparar esa fotografía, que quiere reconectar, de pronto hace uso de las herramientas que como mujer, que como muy posiblemente madre, ella tiene, o sea, es lo que es su diseño. Entonces, de pronto no es la manera en que debería de tratar de conectar, pero ella es por instinto, es lo que hace. Pre- eh, por lo general, tratan de hacerlo ya. O sea, no es una cosa que dejan para después. Cuando hay una cosa por las cuales ella siente que se rompió la comunicación, que se rompió la fotografía, ellas desean repararla de inmediato. En ese momento, obviamente, nosotros estamos en un nivel alto digamos que, de calentamiento. Y cuando eso sucede, entonces nosotros realmente reaccionamos a la defensiva. También es un instinto natural de nosotros, así que es algo con lo que tanto nuestras esposas como nosotros debemos lidiar. Pero aquí nos corresponde a nosotros, este capítulo habla hacia nosotros, entonces tenemos que entender de que ya lo que están buscando es conectar. De pronto no lo hagan de la mejor manera, pero si decidimos actuar maduramente, tenemos que entender de que lo que están tratando de hacer es reconectar. Ok. Regla de oro, asuma conectividad, no crítica. Dos personas que están conectadas entre sí. El desafío de la fe, en el momento de tensión, sus sentimientos le dirán que ella solo está siendo crítica. El cambio de paradigma, acepte por fe que lo que ella realmente desea es conectarse. Su confrontación es una petición de amor. Este pedacito es difícil, pero nos lo está dejando claro. Acepte por fe que lo que ella realmente desea es conectarse. Su confrontación es una petición de amor. Tratemos de manejar eso allí para que podamos reducir un poquitico la intensidad de los problemas. El insight, las esposas ven las relaciones a través de la lente de la conectividad total. El código pareja, 6 herramientas para el ciclo energizante, intimidad, apertura, comprensión, reconciliación, lealtad y estima. El resultado de hablar su idioma nativo. Usted aplica pareja, amor, ella responde con respeto. Al hablar el idioma de ella, amor, conexión, usted la energiza para que hable su idioma nativo, respeto. La sabiduría lo honrará cuando usted la haya abrazado. Proverbios 4:8. Una buena esposa, ahí me tapa la lectura, una esposa con buena voluntad lo honrará cuando usted la ame. Bueno, ahí llegamos al final. No, no alcanza a salir aquí. Eh, los, a- tenemos que, en algún momento compartimos un video acerca de de dónde arrancan los conflictos entre nosotros. Y los conflictos, hay un pasaje en las escrituras, no recuerdo cuál es el pasaje, si alguien lo tiene en mente,
y dice que de dónde vienen los Hola a conflictos todos, entre, qué gusto que entre nos nosotros acompañen. y vienen por nuestros propios deseos, por las concupiscencias, por todo aquello que es lo natural en nosotros. De ahí es donde nacen los conflictos entre nosotros. Entonces, importante entender de que la palabra del Creador nos está diciendo realmente el origen del conflicto. El origen del conflicto sale de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos, de nuestro ego, de nuestro yo. Vamos, mi amor, con el siguiente. El segundo capítulo es, este esposo no quería creerme hasta ¿Hasta que. qué? Bien, en este nuevo análisis. Oigan, hoy vamos a desentrañar un misterio que de verdad ha frustrado a muchísimas parejas a lo largo de la historia. Vamos a hablar de cómo las buenas intenciones, cuando pasan por un filtro equivocado, terminan atrapando a la relación en un laberinto de frustración total. Así es un placer enorme estar aquí para desmenuzar este tema tan fascinante. Si lo pensamos bien, muchas veces creemos que estamos comunicando algo súper claro y de repente, ¡pum!, el otro lado recibe un mensaje que nada que ver. Bueno, hoy vamos a explorar cómo este simple hecho de malinterpretar intenciones crea un ciclo súper dañino y, lo mejor de todo, cómo lograr escapar de ahí. Y bueno, la gran pregunta que va a guiar toda nuestra explicación de hoy es esta. ¿Por qué el deseo de conexión de una persona se siente como un intento de control para la otra? O sea, es una paradoja increíble. Alguien busca acercarse, busca esa intimidad emocional y resulta que quien recibe ese esfuerzo siente que le están poniendo una correa, que literalmente le falta el aire. Entender esta desconexión es, sin duda, el primerísimo paso para descifrar la psicología detrás de cómo nos comunicamos en pareja. Pasemos entonces a la sección 1, el conflicto de la pareja y la ruptura en la comunicación. Para ilustrar bien cómo se da este cortocircuito, el material de hoy nos presenta un caso de la vida real. Es la historia de un esposo y una esposa que terminaron en consejería matrimonial justo por estar atrapados en este hoyo negro de comunicación. Vamos a ver que las dinámicas que ellos vivían son, híjole, increíblemente comunes, pero súper difíciles de notar cuando uno está metido en el problema. Hombre, veamos exactamente qué estaba pasando aquí. La esposa, buscando resolver los problemas y acercarse más, solía confrontar a su marido. Ojo, su intención pura era la conexión. Pero ¿cómo recibía esto el esposo? Bueno, él veía esa misma confrontación y se sentía asfixiado. Él percibía una actitud 100% controladora y una tremenda falta de respeto. Es de locos. La misma acción, pero dos realidades completamente opuestas. Y es durante estas sesiones de consejería donde ocurre un momento súper revelador. El consejero, tratando de ser este traductor neutral, intenta mostrarles la verdad objetiva y va y le dice al esposo directamente: «Señor, su esposa lo confronta para conectarse». Básicamente está intentando romper ese cristal opaco por el que el esposo ve la relación, ofreciéndole una perspectiva fresca y totalmente distinta sobre lo que hace su mujer. Pero, aquí entra lo fascinante y la verdad lo frustrante de la psicología humana. El esposo rechaza esta nueva visión así, de tajo. Su respuesta es súper rápida y a la defensiva. No, ella trata de controlarme. En ese preciso instante vemos la desconexión en vivo y a todo color. Él está absolutamente cerrado, convencido de que su interpretación es la única realidad que existe, bloqueando por completo la verdadera intención de su esposa. Acto seguido, el consejero se voltea hacia la esposa para verificar esto. ¿De verdad busca controlarlo? Y la respuesta de ella valida por completo la evaluación del experto. Por supuesto que no. Estoy tratando de conectarme con él. Y ahí está la prueba irrefutable del fallo de comunicación. Es el clásico caso donde el mensaje que sale simplemente no es el mensaje que llega al otro lado. Hombre, vamos a la sección 2, el ciclo alienante, o cómo quedamos atrapados en un bucle de malentendidos. Analicemos cómo todo esto que platicamos crea una trampa psicológica súper específica. Porque, a ver, cuando esta falta de entendimiento no pasa solo una vez, sino que se vuelve la rutina de todos los días, la pareja cae en lo que el texto define como un bucle. Y el esposo de nuestro caso seguía ahí, aferrado tercamente a su propia versión, negándose rotundamente a ver otra cosa que no fuera «ella me quiere controlar». Exacto, y a esto se le bautiza como el ciclo alienante. Para ponerlo en palabras sencillas, es un círculo vicioso, un bucle, donde los comportamientos y los mensajes se distorsionan una y otra vez. Claro,
Y al estar malinterpretando todo el tiempo lo que el otro realmente quiere, pues el resultado inevitable es que se aíslan. Cada intento fallido por comunicarse solo logra abrir más la brecha, construyendo un muro gigantesco de separación entre el hombre y la mujer. Hombre, y para que veamos el nivel de terquedad que se necesita para mantener vivo este ciclo, el material original cita una máxima de sabiduría muy antigua: el camino del necio es derecho en su opinión. Y vaya que esto da en el clavo con lo que pasaba aquí. Cuando alguien está atrapado en este ciclo, jura que tiene la razón absoluta. O sea, estar tan aferrado a que uno conoce los verdaderos motivos de su pareja es, paradójicamente, lo que te impide ver la realidad. Entramos a la sección 3, códigos y malas traducciones, decodificando las señales de la relación. Ahora, lo que es súper interesante de esta parte es cómo introduce esta idea de la comunicación casi como si fuera criptografía. Porque cuando hablamos en pareja, muchas veces no solo soltamos palabras, sino que lanzamos códigos. Y el detalle no siempre está en el código en sí, sino en quién y cómo lo está traduciendo, ¿verdad? Totalmente. Y el punto clave aquí es entender cómo opera esta mala traducción. Pongámonos a analizarlo. El esposo recibía el código de su mujer, estas confrontaciones, estas palabras un poco intensas, pasaba ese código por su propio filtro emocional y el resultado que arrojaba su sistema era: ella es una persona controladora. Él no solo hizo una pésima traducción de la señal, sino que compró la idea de que su versión era la verdad absoluta. Cero disposición a afinar su decodificador. Pero, a ver, ¿qué había realmente detrás de esas quejas y ese supuesto negativismo? El verdadero código de la esposa, lo que ella estaba intentando gritar desesperadamente bajo toda esa frustración, era un simple y sincero «ámame». Ese era su verdadero clamor. Todo eso que él veía como falta de respeto o afán de control era en el fondo una súplica por atención, cuidado y seguridad emocional. ¡Qué fuerte! Hombre, llegamos a la sección 4, amor y respeto, la conferencia decisiva. Por suerte, esta historia sí tiene un punto de quiebre súper claro y positivo. Después de todo este estancamiento tan desgastante, la pareja decidió asistir a una conferencia sobre, justamente, amor y respeto. Y fue en ese lugar donde por fin se les prendió el foco. Fue ese momento mágico donde las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y marcó un antes y un después definitivo. Y de verdad que este proceso de transformación fue metódico y fascinante. Primero, se expusieron a estos nuevos conceptos en la conferencia. Segundo, tuvieron esta revelación profunda de que, ¡wow!, ambos estaban leyendo pésimo los códigos del otro. Tercero, comprendieron que cuando intentamos comunicar cómo nos sentimos, el mensaje puede salir y llegar de una forma radicalmente distinta a la que planeábamos. Y por último, hicieron el trabajo duro. Aprendieron a decodificar con precisión y sobre todo con empatía. ¡Hombre! Y fíjense, ya con estas nuevas herramientas para decodificar, por fin pudieron ver desde afuera esa dinámica de estira y afloja que los estaba acabando. Se dieron cuenta de que operaban como dos imanes con los polos invertidos. Cuando él se sentía atacado, ¿qué hacía? Se recluía. Tomaba distancia física y emocional. Y ella, al ver esto, entraba en pánico por la desconexión y obviamente redoblaba sus esfuerzos para tratar de entrar a su corazón. Exacto. Y esto ilustra de manera brillante la otra cara de la moneda. Mientras ella le echaba más ganas para atraerlo y cerrar esa brecha, él veía esa intensidad y en su cabeza asumía equivocadamente que ella quería dominarlo aún más. El esfuerzo desesperado de ella por conectar era justo el botoncito que disparaba el miedo al control en él, o sea, un choque de realidades gigantesco. Hombre, pasamos a nuestra última sección, la número 5, el ciclo energizante, o cómo lograr liberarse de la trampa. Ya cuando uno logra ver este patrón nocivo desde arriba, el panorama cambia por completo. El esposo por fin entendió cómo funcionaba todo este engranaje y al hacerlo, empezó a avanzar de verdad. Dejó atrás el ciclo alienante para darle la bienvenida a una fase de sanación que el texto llama, muy atinadamente, el ciclo energizante. Y de verdad es un cambio espectacular. Este ciclo energizante es literalmente lo opuesto a la trampa donde estaban metidos. Es un bucle, sí, pero un bucle positivo donde las intenciones por fin se leen como deben ser. Asimismo, en este nuevo ciclo, al decodificar los mensajes con precisión, toda esa frustración y distancia simplemente se esfuman y en su lugar dejan todo el espacio del mundo para que florezca una conexión real y una comprensión mutua profunda.
todo por el simple hecho de atreverse a dudar de las propias interpretaciones iniciales. Y bueno, para poder consolidar este tremendo avance, el esposo tuvo que derribar un último mito en su cabeza. Tuvo que interiorizar que, incluso cuando las cosas se ponían tensas, ella no lo estaba regañando como si fuera un niño malo. Esa imagen mental de la mamá castigadora era puro invento de sus propios filtros, y para nada reflejaba lo que realmente había en el corazón de su esposa. Hombre, y justo aquí llegamos al meollo del asunto. El texto original nos da un resumen poderosísimo de esto. Ella anhelaba ser su amante, no su madre. ¡Wow! Esta distinción tan sencilla lo cambió absolutamente todo. Darse cuenta de que esa intensidad venía de un anhelo de romance, de querer ser compañeros de vida y cero de ganas de darle órdenes, eso es lo que realmente desarmó sus defensas y le permitió volver a abrirse al amor. Todo este análisis nos deja con una reflexión final que de verdad pone a pensar a cualquiera. ¿Cuántas parejas allá afuera estarán sufriendo, atoradas en el aislamiento, y no porque les falte amor, sino simplemente por un error de traducción? Es una pregunta que nos obliga a echarle un ojo a cómo interactuamos todos los días. Porque a fin de cuentas, a lo mejor el conflicto no es el principio del fin, sino más bien un mensaje en código que solo está esperando a ser decodificado correctamente. Ha sido un placer desmenuzar este tema con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y nos escuchamos en la próxima. Wow, súper. Ok. Julián, ahí compartiste Santiago, ¿lo tienes allí para que nos lo leas, por favor? Ya lo buscamos, Enio. Ya lo buscamos, parce. Sí, Santiago 4:1-3. Tráigalo. Está. Yo lo tengo acá si quieren. Dale, entonces, Martín. Ok, dice, de donde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros, no es vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros, codicias y no tenéis, matáis y arderéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Excelente, gracias Martín. Vamos entonces a eso, a ese Santiago 4:1. Básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros pedimos los conflictos arrancan desde ahí. Si nosotros podemos descansar realmente en la palabra del Creador y seguir digamos que el diseño, la instrucción que Él tiene para nosotros, podríamos evitarnos todo esto. La verdad es que deberíamos de poner en manos de Él todo esto, cada día, en la mañana, en todo momento, poner en manos de Él nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestro matrimonio para poder ser guiados correctamente. Habla de cuando el camino del necio es derecho en su propia opinión también. Entonces, se da esta situación de que cuando nuestra esposa está haciendo ese reclamo, que puede venir, digamos que de esa parte muy de ella, muy íntima de ella, y que obviamente está pidiendo, está necesitando sentirse amada. Cuando nosotros sentimos ese mensaje de parte de ella, inmediatamente sentimos bloqueo. Yo creo que los varones que estamos en este momento conectados aquí lo hemos experimentado. eh, no nos sentimos cómodos. El punto es que nuestras esposas desean reconectar de inmediato porque ellas no pueden visualizar que la foto en ese momento se rasgó y dejarla así rasgada por unas cuantas horas. Cuando se trata de la relación entre amigos, entre dos hombres, nosotros podemos tener un desacuerdo o algo y se rompe, digamos, que esa foto de amistad con un amigo. Pero pasan 2 horas, 3 horas o un día o 2 días y nosotros volvemos y conversamos y el tema quedó muerto y no quedaron resentimientos, no quedó absolutamente nada. Pero nosotros le damos ese manejo. Nuestras esposas, ellas necesitan sentirse amadas. Ellas están aquí en este techo, bajo nuestra cobertura, y cuando esa relación se rompe, ellas se sienten solas.
se sienten solas, se sienten que no están funcionando bien. Muy probablemente, no sé, lo vamos a conocer después de boca de ellas mismas, pero yo creo que se deben de sentir como que no van a poder funcionar bien haciendo las cosas de la casa, las tareas de la casa, las tareas como que normalmente una dama cumple dentro del hogar. Entonces, por eso esa necesidad de ellas volver a reconectar. Para nosotros es confrontación, pero ellas lo único que están pretendiendo es volver a conectarse, reconectarse. Y nosotros, en esa actitud necia, lo que hacemos es rechazar y rechazar y rechazar. Y yo lo he hecho muchas veces. Y lo he hecho la semana pasada, lo hice esta semana. Y cuando caigo en eso, yo sé que estoy cayendo en eso y trato de detenerme porque no debo de alimentar ese ciclo alienante. No debo de alimentar ese conflicto, de alargar ese dolor. Lo que debo hacer es cortarlo. Y créanme, a veces no es fácil, a veces no es fácil. Y uno trata de volver a reconectar, pero la esposa está ahí detrás de uno diciéndole, pero mira que esto, pero mira que lo otro, pero mira que no sé qué. Entonces, entre más lo siguen a uno, entonces uno más como que trata de frenar, pero es la misma necedad que hay en nosotros la que hace que nos frenemos, que inmediatamente bloqueemos todo lo que ella pueda estar diciendo. Si actuamos de una manera más sabia, más madura, lo que tenemos que hacer es girar nuestro rostro, mirarlas y tratar de reconectar con ellas. El problema inmediatamente se detiene. Lo digo, lo dice Enio, muchas veces no lo hago, pero cuando lo he hecho, inmediatamente veo los resultados y sé que trae paz y sé que sigo avanzando con mi esposa. Esto no es un camino ya de perfección. Vamos a tener momentos en los cuales de pronto no estamos recargados y nos va a coger sin energía suficiente para hacer lo correcto, pero tenemos que intentarlo de nuevo. Por fe debemos entender de que lo hacen es por la necesidad de sentirse amadas. Recordemos eso. Ahora, esto que ustedes están viendo aquí lo hemos compartido muchísimas veces. De hecho, creo que casi que en todas las reuniones sale la misma información. Y el punto es, si lo hemos escuchado tantas veces, ¿lo estamos poniendo en práctica? No me contesten, solamente una pregunta para que ustedes allá mismo se respondan. ¿Lo estamos poniendo en práctica, sí o no? Y si lo estás poniendo en práctica, estoy seguro de que has visto los resultados. Si no lo estás poniendo en práctica, de seguro tienes el mismo reguero que has venido teniendo durante todo este tiempo. Seguimos, ¿no? Sigue, no, sigue el segundo verde. Decodificando el mensaje oculto. Bueno, ¿por qué fracasa la comunicación en la pareja y cómo la decodificación activa transforma el conflicto en conexión? El estancamiento, un choque de realidades. En la superficie la dinámica parece irreconciliable. Dos personas observan exactamente el mismo evento, pero habitan realidades completamente opuestas. La persigue para, la persigue para conectarse. Estoy tratando de conectarme con él. Es la realidad de ella. Y la realidad del varón es, se recluye por asfixia. Es lo que sentimos, es lo que no nos gusta que, de hecho, ni en el caso mío, en la empresa donde trabajo, cuando siento que vienen a confrontarme de esa manera, es como un instinto natural, como que bloquear a uno, se recluye por asfixia, ella trata de controlarme. Filtro de la percepción. El esposo recibió el código, lo tradujo a través de sus propias defensas y creyó haber entendido el mensaje con total claridad. Estaba equivocado. Ella le dice, ámame, clamor real, y el esposo siente, quiero controlarte. Mensaje percibido, zona de peligro. La comunicación no es una transferencia directa. Existe una brecha invisible donde la intención original se pierde y se reemplaza por la interpretación del receptor. Esto es supremamente importante y por eso nos gusta compartir estas imágenes, porque aquí hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto no solamente funciona a nivel de matrimonio, esto funciona a nivel con la sociedad.
La comunicación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los compañeros de trabajo. Es una cosa es lo que la persona trata de transmitir muchísimas veces y otra cosa es lo que nosotros interpretamos. Eso depende la interpretación, depende de en qué punto tenemos nuestro corazón. Y lastimosamente a esta altura nuestros corazones tienen heridas y esas heridas no nos permiten recibir el mensaje claramente. Lo que hacemos es que cuando tenemos un corazón lastimado, cuando tenemos un corazón herido, cuando ya venimos arrastrando conflictos y todo eso, y no sanamos esos corazones, cualquier cosa que intente transmitir nuestra pareja, para nosotros se puede sentir como la intención de controlar o de faltar al respeto. Entonces es importante poder entender eso, que dependiendo del estado en el que se encuentre nuestro corazón, asimismo nosotros vamos a estar codificando los mensajes. La matriz de la desconexión, la realidad de la esposa, la realidad del esposo. Confrontación activa, reclusión y silencio. Búsqueda de conexión íntima, búsqueda de autonomía y paz. Dígame a qué hombre no le gusta cuando empieza todo eso que nosotros llamamos en Colombia, no sé cómo llamarán en Costa Rica ni en México, pero nosotros llamamos cantaleta, nosotros le decimos así, búsqueda de autonomía y paz. Cuando suceden estas cosas, uno lo que busca es como retirarse y buscar paz y estar como solo. Ella siente me ignora, no le importo. Ella es quejosa, busca dominarme. Ámame. Y él grita, respétame. La trampa, el ciclo alienante. Una vez que el código se malinterpreta, se activa un ciclo cerrado. Cada intento de solución acelera la desconexión. El esposo arranca con la esposa, se esfuerza más por tener un acceso a su corazón. El esposo supone equivocadamente que ella intenta dominarlo aún más. El esposo aumenta su distancia y resistencia. El esposo se recluye y ahí vuelve y juega. La esposa se esfuerza más por tener acceso a su corazón. Ahí quedamos. El camino del necio es derecho en su opinión. La intervención de codificación activa. Nos damos cuenta de que malinterpretamos los códigos que recibíamos y cuando intentábamos comunicar lo que sentimos podía resultar distinto de lo que queríamos transmitir. El cambio de identidad. Para descifrar el código correctamente, el receptor debe abandonar la caricatura que ha creado en su mente y ver la verdadera identidad del emisor. Muchas veces nosotros vemos a nuestra pareja como un enemigo, como el que quiere hacernos daño, como el que se levanta toda la mañana para destrozarnos. Ahí está. Descifrar el código correctamente. El receptor, en este caso nosotros, debemos abandonar la caricatura que hemos creado en nuestra mente y ver la verdadera identidad del emisor. Percepción errónea, una madre regañona corrigiendo a un niño malo. La realidad oculta, una amante anhelando desesperadamente tener acceso a su corazón. Punto de inflexión de la alineación a la energía. Ciclo alienante, suposición equivocada, reclusión, asfixia, decodificación activa del código. El ciclo energizante, compresión, acceso al corazón, amor y respeto. Mensaje final, la salud de una relación no depende solo de la claridad con la que hablas. Aquí menciona la claridad con la que hablas. Y cuando hablo de la claridad no es solamente las palabras que usas, sino también tus gestos, tu tono de voz, sino la precisión y la gracia con la que decodificas. Conexión. Super. Al 3. Sí. El 3 se llama Aprenda a confiar en sus instrumentos. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Imagínense esto por un segundo. Están en la cabina de un avión súper moderno, pero afuera todo está cubierto por una niebla gris densísima, cero visibilidad. Cada instinto en el cuerpo les grita que el avión va en picada, pero los instrumentos en el tablero les dicen algo totalmente distinto.
Hoy vamos a desempacar una de las metáforas más increíbles y prácticas sobre las relaciones que hemos visto. Totalmente. Y la verdad, lo que hace que esta explicación sea tan genial es como agarra algo del mundo de la aviación y lo aterriza directo en la sala de nuestra casa. Porque, a ver, no estamos hablando solo de aviones, ¿verdad? Estamos hablando de qué pasa cuando ese clima perfecto en casa de repente se convierte en una tormenta impredecible. Así que vamos a ver cómo navegar todo esto sin estrellarnos. Y para ponerlo en perspectiva, imagínense que esa niebla espantosa de la que hablábamos no está allá arriba en el cielo, sino literalmente en medio de la sala. Hay tensión, se levanta la voz, y de la nada, tratar de comunicarse entre esposos se siente exactamente igual que volar a ciegas en plena tormenta. Exacto. Las emociones se disparan por las nubes y ya no se ve nada claro. Cuando las parejas discuten, ese pánico visceral que se siente es 100% real. Y justo ahí es donde esta analogía da en el clavo. Porque cuando los pilotos pierden la referencia visual, se enfrentan a un peligro mortal y súper silencioso. Y bueno, la definición técnica de lo que pasa en esa cabina, y la verdad, también en esa sala de estar, se conoce como vértigo del piloto. Nuestra fuente lo describe muy claro. Es una sensación fuertísima de mareo, como si todo a tu alrededor estuviera dando vueltas. Así es. Cuando a los pilotos les enseñan a volar solo con instrumentos, sin ver hacia afuera, les advierten muchísimo sobre esto. Si un piloto no aprende a clavar la mirada y confiar ciegamente en sus instrumentos, literalmente va a sentir que el mundo está de cabeza. Se desorienta en segundos, y si se deja llevar por ese vértigo en lugar del panel, el resultado es fatal. En una relación, ese mismo vértigo emocional es el que nos convence de que todo está perdido o de cabeza. Y esto nos lleva a la solución, que francamente es brillante. La fuente resalta una verdad que no podemos ignorar. Al tablero de control no le importan los sentimientos. O sea, le da exactamente igual si hay un muro de nubes infranqueable o una niebla que no deja ver ni a medio metro. Tal cual, el tablero solo te dice la verdad objetiva. A los pilotos en entrenamiento les enseñan que si el panel dice que están de cabeza, aunque todo su cuerpo jure que están boca arriba, tienen que ignorar lo que sienten y enderezar el avión. Es de vida o muerte. Y en el matrimonio necesitamos un tablero muy parecido, una base objetiva y firme que nos guíe en medio de esa niebla emocional, sin importar qué tan desorientados estemos en medio de una pelea. Entonces, la clave absoluta aquí es encontrar ese consejo objetivo. Y el material fundamenta esto en una sabiduría milenaria, citando un texto clave. El que obedece al consejo es sabio. Podríamos decir que este proverbio es como la instrucción de vuelo definitiva. Para entender de verdad lo que está pasando en casa, no se puede depender del propio radar interno, porque cuando estamos enojados, ese radar está completamente averiado. La verdadera sabiduría es frenar y obedecer ese consejo externo. Es elegir 1000 veces las instrucciones precisas por encima de los impulsos acalorados del momento. Pero, a ver, seamos honestos. ¿Por qué nos cuesta tanto ver esa realidad objetiva? El autor usa una analogía que me encanta. Por un lado, tenemos la realidad objetiva, o sea, la verdadera intención que la pareja está tratando de transmitir. Pero por el otro está nuestra percepción subjetiva. Imagínense que traemos puestos unos lentes y unos audífonos de color azul. Claro, si traes eso puesto, absolutamente todo lo que veas y escuches va a tener un tinte azul. La fuente nos advierte algo súper importante. No podemos dejar que lo que parece que vemos o sentimos defina la situación. Esos lentes azules distorsionan por completo el código que nos manda nuestra pareja. Por ejemplo, en plena discusión, un esposo podría jurar que su esposa quiere controlarlo, cuando la realidad, debajo de todo ese ruido, es que ella simplemente está buscando conectar con él. Los filtros arruinan el mensaje. Y cuando decidimos operar con esos lentes azules y le hacemos caso al vértigo, entramos de lleno en lo que aquí llaman el ciclo alienante. Ese mareo mental es el primer síntoma de que caímos ahí. Las parejas asumen lo peor, se alejan, se encierran y la relación cae en picada libre. Pero ¿qué pasaría si nos quitamos esos filtros de una vez y empezamos a confiar en los instrumentos? Ahí es cuando encendemos el ciclo energizante. La dinámica da un giro de 180 grados. Y para pasar de ese ciclo destructivo al que sí nos da energía, necesitamos prender un tablero muy específico, que en este análisis se conoce como el tablero PARJA. Así es, y aquí vemos el panel de instrumentos ya en acción. Este tablero resume pasos súper prácticos, apoyados en principios bíblicos clave para el matrimonio. Y lo más loco de esta lista es que literalmente te pide ir en contra de todos tus instintos naturales cuando estás atrapado en el vértigo. Totalmente. Fíjense en esto. Te pide mostrar amor específicamente en el tono de voz. Te pide escoger muy bien las palabras y hasta controlar la cara que pones. Y lo más difícil, hacerlo justo cuando estás en medio del pleito y lo único que quieres es salir corriendo o gritar de frustración. O sea,
Para un esposo, la reacción en automático cuando siente que pierde el control podría ser enojarse o aislarse por completo. Pero confiar en este panel es decir, ok, mis emociones me gritan que me encierre en mi mundo, pero mi panel me indica que debo bajar la voz, relajar la cara y quedarme aquí presente. Es confiar en los indicadores, no en la tormenta. Y bueno, ¿qué pasa cuando alguien se atreve a pilotar la relación de esta manera? La fuente hace una afirmación que parece magia. Dice que vas a ver cómo tu pareja literalmente se derrite. Es una reacción en cadena. Este ciclo energizante es poderosísimo. Cuando aplicas estos instrumentos con precisión en medio de una pelea, la lógica psicológica cambia la atmósfera por completo. Esa actitud defensiva empieza a ceder, la tensión se evapora y el conflicto pierde fuerza. Al negarte a reaccionar al vértigo, le estás asegurando a tu relación un aterrizaje perfecto y seguro. Para ir cerrando, el análisis remata este concepto recordándonos cuál es el verdadero manual del fabricante de este avión. No puedes equivocarte cuando dices, en tu palabra he confiado. Y es que, al depender de la revelación de Dios como nuestro panel de instrumentos principal, tenemos una estrategia a prueba de fallos. El material subraya que no podemos dejar de confiar en esta revelación. Es la garantía total de que, aunque la visibilidad sea nula y la tormenta esté a todo lo que da, las coordenadas son exactas y te van a llevar a buen puerto. Lo que nos trae a la gran pregunta final de esta explicación. Ya vimos cómo funciona la anatomía del vértigo matrimonial, lo peligrosos que son los lentes azules y cómo usar el tablero PARJA en la práctica. Así que les dejamos esto para que lo piensen muy bien. La próxima vez que esa inevitable niebla emocional invada la sala, la próxima vez que los instintos griten a todo pulmón, ¿quién va a pilotar ese vuelo? ¿Van a dejar que el mareo y las emociones tomen el timón hacia el ciclo alienante? ¿O van a elegir plantarse firmes y confiar en un tablero objetivo para energizar la relación? Es una decisión de vida o muerte para cada cabina. Esperamos que este análisis les dé una perspectiva totalmente nueva para esos momentos de tormenta. Recuerden, el cielo despejado siempre espera a quienes confían en sus instrumentos. Bueno, confiar en los instrumentos, estamos hablando de la manera en que debemos de comunicar y esto va las vías de nosotros a nuestras esposas, de nuestras esposas hacia nosotros. Debemos de tratar de conservar un tono amoroso, cuidar las palabras, manejar pues ese rostro que no niega si estamos incómodos o qué, manejar esas facciones que nos da, no aislarnos, esa contestación que a veces tenemos que decimos, así hablo yo. Cuando tú contestas así hablo yo es porque estás aceptando de que estás hablando mal y, y tener en cuenta esto último que decía el video, tus sentimientos te guían bien. Hay que verificar eso, hay que confiar más en los instrumentos. Tenemos navegando la tormenta. ¿Por qué los grandes matrimonios vuelan por instrumentos? El vértigo aéreo ocurre cuando el piloto pierde la referencia visual. Cuando un piloto entra en un banco infranqueable de nubes o nieblas, su cuerpo le miente. Si confía en cómo se siente sin ver hacia dónde se dirige, se desorientará rápidamente y se estrellará. El conflicto matrimonial genera nuestro propio vértigo. Nube, niebla, conflicto matrimonial. Vértigo físico, desorientación emocional. Estrellarse, daño en la relación. Si usted siente que todo esto está dando vueltas durante un conflicto, está experimentando vértigo matrimonial. El instinto le dirá que actúe según lo que siente. Hacerlo garantiza el colapso. Los accesorios azules distorsionan las señales de aproximación. Es la manera en que estamos decodificando nosotros en azul. Intento de conexión, gafas y audífonos azules, error de código, ella está tratando de controlarme. Usted lleva puesto accesorios que colorean e influyen en lo que ve y oye. Forman una falsa comprensión del código que recibe de su esposa. Confiar en los sentimientos provoca el ciclo alienante. Interpretación distorsionada, estado de irritación, reclusión y aislamiento. El mareo y la desorientación son síntomas seguros de este ciclo destructivo. Cuando usted reacciona al vértigo en lugar de a la verdad, ambos se alejan más. Tablero de control no puede ser estorbado por sentimientos. Si el tablero le dice que está cabeza abajo, aunque sienta que esté cabeza arriba, dé vuelta al avión. El que obedece al consejo es sabio. Pareja.
es su panel de instrumentos a prueba de fallas. Este tablero está basado en pasajes bíblicos fundamentales, es la revelación objetiva que debe de obedecer cuando sus propios sentidos le mienten. 3 controles manuales para estabilizar la nave: tono de voz, palabras, expresión facial. Aprenderá a mostrar amor calibrando estos 3 controles, incluso si se encuentra en medio de un conflicto que normalmente lo llevaría a la irritación. La obediencia al tablero activa el ciclo energizante. Ella se derrite, el ciclo energizante, el límite de fricción. Confíe en este proceso, el ciclo energizante es verdaderamente poderoso. Haga a un lado el instinto y siga el tablero y energizará a su esposa. Diagnóstico de vuelo, sentimientos versus instrumentos. Vuelo por sentimientos, gafas y audífonos azules. Vuelo por instrumentos, revelación bíblica. Por sentimientos, está tratando de controlarme. Por instrumentos, está tratando de conectarse. Sentimientos, irritación y reclusión. Instrumentos, ajuste de voz, palabras y rostro. Sentimientos, el ciclo alienante, mareo. Por instrumentos, el ciclo energizante, poder. La altitud se mantiene confiando en el diseño original. No puede equivocarse cuando dice, en tu palabra he confiado. ¿Ok? Hermoso. Hermoso. Seguimos con el cuarto. ¿Quieres? ¿Vas a decir algo? ¿O seguimos? No, sigamos. Listo. El cuarto es, los hombres se hunden en el océano del conflicto a menos que. Ese sería el cuarto. Hola a todos. Y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy traemos algo súper interesante sobre un tema por el que, seamos sinceros, casi todo el mundo pasa en algún momento. Así es, vamos a sumergirnos de lleno en un marco de trabajo fascinante que propone este autor sobre cómo se pueden resolver los conflictos matrimoniales. Para quienes alguna vez se han preguntado, bueno, ¿por qué nuestras discusiones de pareja de repente escalan sin sentido? Les aseguro que la información de hoy les va a dar muchísima claridad. Y bueno, arrancamos precisamente con esta gran incógnita. ¿Qué sucede cuando el matrimonio se hunde en el conflicto? Es una excelente pregunta para empezar, ¿verdad? Para entender el texto de hoy, vamos a usar una metáfora buenísima que plantea el autor, el océano de emociones. Básicamente, cuando las cosas se ponen difíciles, las parejas suelen encontrarse luchando por mantenerse a flote en aguas, digamos, bastante turbulentas y confusas. A ver, entremos de lleno en esto. Pasamos a nuestra primera sección, el océano del conflicto. Lo que me parece súper interesante de cómo el autor plantea esta dinámica es la forma en que usa esta metáfora para explicar que hombres y mujeres experimentan estas aguas de maneras totalmente distintas. Según el texto, cuando este océano emocional se pone picado en un matrimonio, el esposo suele sentir, literal, que se está ahogando. Es una presión completamente abrumadora. Exactamente. Y por el otro lado, de forma muy objetiva según lo que nos explica el autor, la esposa reacciona de una manera completamente opuesta frente a ese mismito escenario. Ella, increíblemente, se mantiene a flote con facilidad y sin problemas. O sea, no siente que se hunde en esas mismas emociones. Lo cual, vaya, establece desde el principio un contraste enorme en la dinámica de la pareja. Y eso nos lleva directo a la sección 2, la tendencia al aislamiento. Para ver cómo funcionan estas tendencias naturales ya en la vida real, el texto nos lanza una anécdota bastante reveladora. Nos habla de un esposo, descrito como un hombre muy masculino, que estaba, la verdad, bastante harto de la forma en que su esposa lo confrontaba y lo molestaba verbalmente. Y aquí viene el punto clave, su instinto natural. Cuando ella estalla en cólera, la tendencia inmediata de él es simplemente retirarse. Busca aislarse, encerrarse en su propio caparazón para escapar de ese océano turbulento. Y fíjense, aquí es justito donde se arma un círculo vicioso perfecto, porque, según detalla el autor, ese mismo acto de retirarse es exactamente lo que hace que la esposa se ponga todavía más furiosa. O sea, él se aleja para protegerse, pero ella interpreta esa distancia de una forma que hace que el conflicto escale a 1000 por hora. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo rompemos este ciclo? Llegamos a la tercera sección, el poder de acercarse.
En la historia que estamos analizando, resulta que un consejero entrena a este esposo para hacer algo totalmente opuesto a su tendencia natural de huir. En vez de aislarse, le enseña a usar lo que el texto llama su poder benevolente. Básicamente le enseña a acercarse a su esposa de una manera radicalmente distinta durante una pequeña discusión. Y escuchen esto, porque esto fue lo que le dijo en una de esas interacciones. Lo cito textualmente. Mira, puedes seguir molestándome, o puedes venir al sofá para sentarte conmigo y orar juntos sobre esto. Ahora, ojo aquí. Lo que hace que esto funcione no son solo las palabras mágicas, sino el tono. El autor hace mucho énfasis en que se lo dijo de una manera firme, sí, pero al mismo tiempo súper dulce. Fue, literalmente, como ponerle un freno de mano a ese conflicto que apenas estaba arrancando. Pasemos rapidísimo a la cuarta sección, la verdadera motivación. Lo verdaderamente fascinante de este enfoque, que, admitámoslo, parece ir totalmente en contra de la lógica de acercarse cuando hay enojo, es lo rapidísimo que desescaló la situación. Primero, toda la negatividad de ella desapareció así, al instante. Segundo, dejó de sermonearlo y caminó directo al sofá. Tercero, se sentó e inclinó la cabeza. Y cuarto, extendió la mano para que él se la tomara. El autor lo describe exactamente como el aire saliendo de un globo. Así de rápido se esfumó toda esa tensión. ¡Increíble! Y bueno, el análisis psicológico que hace el consejero en el texto explica este fenómeno a la perfección. Él detalla que aunque a simple vista parezca que las mujeres están perdiendo el control o tratando de dominar la situación en un conflicto verbal, su motivo real, en el fondo, es simplemente conectarse con amor. Ese era su objetivo desde el momento uno, y al sentir que un amor genuino viene hacia ella, de manera respetuosa y directa, pues se alinea de inmediato con el espíritu de su esposo. Y todo esto nos arrastra a nuestra quinta y última sección, conexión de amor y respeto. Al juntar esa metáfora del océano turbulento con la anécdota que acabamos de ver, aterrizamos en el marco de trabajo principal del autor. La conexión entre amor y respeto se presenta en la fuente como un principio bíblico. Básicamente es esta dinámica donde un acercamiento proactivo, un acercamiento lleno de amor por parte del esposo, es justamente lo que logra llenar esa profunda necesidad de conexión de la esposa. Exacto, y al satisfacer esa necesidad tan vital, el resultado natural es el respeto mutuo, y por supuesto que el conflicto se apague rápido. El texto hasta llama a estos principios las técnicas de Dios, diseñadas específicamente para ayudar al hombre a aprender a nadar en este caótico océano matrimonial en lugar de terminar ahogándose. Y esto ilustra de maravilla el verso de Proverbios 24:5 que menciona la fuente. El hombre sabio es fuerte. Para ir cerrando con la historia real, el esposo admitió sin rodeos que este nuevo enfoque iba totalmente en contra de sus instintos naturales, de salir corriendo y aislarse. Pero claro, ver los resultados drásticos con sus propios ojos lo convenció por completo. Como bien dice el autor, había aprendido a confiar en un nuevo tablero de control de instrumentos, en lugar de volar a ciegas dejándose llevar solo por el puro instinto de supervivencia. Lo cual nos deja con una pregunta final súper poderosa, para que todos reflexionemos. ¿Cómo podría la inversión de esas tendencias naturales transformar instantáneamente la comunicación en una relación? Es una idea que te deja dándole vueltas a la cabeza, ¿no? A veces, lo que más queremos evitar hacer es exactamente lo que necesitamos aplicar para encontrar una solución real. Ha sido un verdadero placer presentarles este marco de trabajo hoy. Vale la pena echarle un buen vistazo a nuestros propios tableros de control. Nos vemos en el próximo análisis. Cuídense. Dice, el hombre sabio es fuerte. Vemos que la dureza de un hombre en lo natural es no dejar ver esa parte humana en él. Es no quebrantarse, es tratar de mantenerse en que él tiene la razón y tal vez ese comportamiento lo único que está demostrando es de pronto el conflicto que está arrastrando internamente y no lo quiere dejar expuesto. Así que muchas veces puede ser el caso que tengas con tu esposo, puede hacer que tu esposo esté arrastrando algo muy, muy pesado y no quiere dejarlo a la vista de nadie, ni siquiera a la vista tuya. Entonces, por eso ese comportamiento duro, por eso cree tener la razón todo el tiempo y, y no permite que nadie se acerque a esa zona donde puede ser descubierto pues su dolor. Así que
Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para cuando podemos ver esos comportamientos en los varones. Dice, navegando el océano del conflicto, porque los instintos fallan en el matrimonio y como los instrumentos de Dios restauran la paz. La ley de la flotabilidad emocional, ella flota sin esfuerzo en medio del océano del conflicto. La esposa maneja la turbulencia emocional de forma natural. Él se hunde rápidamente. La tendencia natural del esposo ante el conflicto es sentir que se ahoga y retirarse hacia las profundidades. A menos que el esposo aprenda a usar los principios bíblicos, el conflicto siempre se sentirá como un naufragio inminente. Yo no quiero estar ahí como en esa ancla. Así que tratemos de cambiar esa respuesta que tenemos a cuando nuestra esposa nos busca para hablar de algún tema, confrontarnos en alguna cosa. El espiral del instinto natural. Un esposo altamente masculino confiará en su instinto de evadir, pero en el matrimonio el instinto natural acelera el choque. Paso 1, la esposa expresa molestia o estalla en cólera. Paso 2, el esposo se siente abrumado y se encierra en sí mismo. El 3, el silencio y la retirada enfurecen aún más a la esposa. El 4, el esposo se hunde más profundamente en la tormenta, empeora. Protocolo de intervención. El detonante, ella se molesta por un asunto de poca importancia. Por lo general, los conflictos arrancan por asuntos de poca importancia. La pausa, la táctica del creador. En lugar de encerrarse, él la detiene de fórmula dulce, pero firme. Mira, puedes seguir molestándome o puedes venir al sofá para sentarte conmigo y orar juntos sobre esto. Ruta A, seguir molestando. Ruta B, conexión y oración. Él usó su fuerza y masculinidad no para aislarse, sino para ofrecer una invitación directa al liderazgo espiritual y la conexión. Descompresión inmediata. Tal como el aire que sale de un globo, toda la negatividad desapareció de ella. Dejó de sermonearlo al instante, se dirigió al sofá y se sentó junto a él, e inclinó la cabeza y extendió la mano para que él la sostuviera. Nunca había visto algo semejante. La presión no desapareció por arte de magia, desapareció porque se activó el interruptor correcto. El verdadero motivo, una radiografía del conflicto. Lo que parece que ella está fuera de control o intentando controlar la realidad. Su verdadero y único motivo, conectarse con amor. Matriz diagnóstica, dinámicas del conflicto. Siente que se ahoga, se mantiene a flote fácilmente. Retirarse y encerrarse, expresar molestia verbalmente. Ella quiere controlarme, él no me ama, no le importa. Protegerse del conflicto, conectarse con amor. Dinámica de la alineación. Amor, el esposo inicia con una demostración de liderazgo gentil e invitación. Respeto, la esposa sintiéndose amada se alinea inmediatamente y respetuosamente y eso genera estabilidad. Confía en el tablero de control. Peligro, tus instintos naturales te dirán que evadas. Te dirán que ella es tu enemiga, te llevarán a estrellarte. Seguridad, tus instrumentos, principios del creador. Ve en contra de tu tendencia a aislarte. Aplica amor y liderazgo. Cuando veas los resultados, creerás. En el océano del matrimonio no puedes confiar en lo que sientes, confía en el manual. El hombre sabio es fuerte. Amén. Y entramos a la última parte del capítulo. El último título es Amarla no significa volverse rosa. Amarla no significa volverse rosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos un tema súper interesante porque vamos a desglosar un marco fascinante sobre la comunicación en el matrimonio. Totalmente de acuerdo. Nuestro objetivo hoy es explorar cómo esta fuente aborda esas diferencias fundamentales que surgen en las relaciones. Y lo vamos a hacer ilustrando cada concepto clave de la manera más clara e imparcial posible. Así que comencemos de una vez. Y bueno, esta es la gran pregunta que guía todo nuestro recorrido de hoy. Porque, seamos honestos, muchas veces los malentendidos surgen precisamente porque esperamos que la otra persona actúe o procese las emociones exactamente igual a nosotros. Pero la fuente que estamos examinando hoy plantea una perspectiva bastante diferente.
Sugiere que el éxito no radica en cambiar la esencia misma de una persona, sino más bien en comprender cómo distintas partes perciben el mundo y se comunican. Es un poco como armar un rompecabezas gigante, ¿no? Bien, entremos en materia. Vamos a dividir este análisis en 4 partes fundamentales. Primero, los lentes azules y rosas. Segundo, el poder del perdón. Tercero, el ciclo energizante. Y cuarto, el acrónimo PARJA. Pasamos a la sección 1. Lentes azules y rosas. Visiones contrastantes en el matrimonio. El autor propone algo muy llamativo aquí. Plantea que los hombres experimentan la vida a través de sentidos que él llama azules, mientras que las mujeres ven y escuchan a través de un filtro rosa. Esta alegoría es genial porque nos ayuda a entender por qué una misma palabra o incluso una misma situación se interpreta de manera tan increíblemente distinta dependiendo del filtro inicial con el que se recibe. Exacto, y aquí llegamos a un punto que es absolutamente crucial. Es muy común escuchar por ahí que los hombres deben conectarse con su lado femenino para ser verdaderamente empáticos, pero resulta que el texto rechaza esta idea de plano. Argumenta que un hombre no necesita, en las propias palabras del autor, volverse rosa. En su lugar propone algo distinto, mantener la firmeza y el honor, pero ajustando esos lentes azules para observar todas las situaciones a través del amor y el respeto. Literalmente, cambiar el enfoque sin cambiar la esencia. Lo que nos lleva a la sección 2. El poder del perdón. Tomando acción con honor y agallas. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta frase es la elección tan precisa de las palabras. El texto afirma que para un filtro masculino, que supuestamente prioriza el honor ante todo, decir algo como «creo que me equivoqué, ¿podemos hablar?», frente a alguien que está a la defensiva, requiere unas agallas inmensas. Es decir, según el autor, defender el honor a toda costa es muchísimo más fácil y natural que mostrar esta vulnerabilidad inicial. Es un verdadero desafío. Y la fuente va un paso más allá. Afirma que hacer la gran pregunta, ¿me perdonas?, justo en el medio de un conflicto, tiene un efecto casi mágico. Básicamente, drena la negatividad al instante. Y aunque el autor admite libremente que dar este paso probablemente nunca se sentirá natural, lo describe como la herramienta más poderosa que existe para neutralizar la tensión, como apagar un incendio en segundos. Continuamos con la sección 3, el ciclo energizante, ganando respeto y creando conectividad. Entonces, el punto crucial de todo esto es el concepto de conectividad, que no es otra cosa que el acoplamiento exitoso de esos lentes azules y rosas. La fuente nos indica que cuando existe un acercamiento tierno, esa típica resistencia defensiva simplemente se derrite por completo. Esto termina creando un puente súper estable entre estas dos formas de procesar la realidad. Y al lograr esta conectividad se activa lo que el texto denomina el ciclo energizante. Es pura causa y efecto, la verdad. El acercamiento amoroso le otorga a la persona el espacio seguro para expresar su propia necesidad de respeto. Es decir, es un ciclo constante, una especie de retroalimentación, donde la empatía alimenta directamente la buena disposición de la otra persona. Todo fluye mucho mejor. Finalmente, entramos a la sección 4, el acrónimo PARJA, una estructura práctica para el amor matrimonial. En esta parte, el autor detalla que PARJA es un conjunto de principios altamente prácticos que están fundamentados en una cosmovisión bíblica. El objetivo principal de todo esto, en palabras del propio texto, es mantener brillando los ojos de la pareja. De hecho, advierte claramente que omitir estos pasos tan sistemáticos es exactamente lo que lleva a esos sentimientos de derrota y desesperación en la relación. Nadie quiere llegar a ese punto, por supuesto. Así que veamos cómo se construye esto paso a paso. El texto nos revela que esta estructura no empieza de manera aleatoria. Para nada. Comienza con un paso innegociable, la intimidad. Es el cimiento absoluto. Para ponerlo en perspectiva, sin ese primer nivel de conexión inicial, los principios que siguen simplemente no tendrían de dónde sostenerse. Todo el andamiaje se vendría abajo con el tiempo. Para cerrar, nos parece súper interesante dejar esta pregunta sobre la mesa. Cuando ocurren esas inevitables fricciones, ¿qué pasaría si en lugar de intentar cambiar la naturaleza fundamental del otro, simplemente decidiéramos reconocer la existencia de estos filtros distintos? Es realmente fascinante pensar cómo la manera en que decodificándose el mundo puede ser la raíz de nuestros desacuerdos, pero al mismo tiempo la solución exacta para resolverlos. Esperamos que este recorrido haya iluminado la mecánica de esta fuente de una forma clara y enriquecedora. Hasta la próxima. Bueno, yo creo que ahí da una explicación clara. Realmente a los esposos aquí conectados, no los culpo.
sé lo difícil que es darle manejo a esa situación. Eh, de pronto, si nuestras esposas pudiesen ponerse en nuestros zapatos y entender la naturaleza, el diseño que tenemos nosotros, podrían entender un poquitico cómo se siente uno cuando de pronto ellas en ese buen ánimo de reconectar, nosotros nos sentimos confrontados, nos sentimos irrespetados, pero, pero pues ese es el diseño y, y el mandamiento, la enseñanza, la instrucción que se está dando es que nosotros debemos de morir a ese yo, ¿no? Debemos de morir a ese yo. O sea que no hay excusa, tenemos que entender de que cuando ellas nos buscan, solamente es la necesidad que tienen de sentirse amadas. Dejar no importando en el momento, esto no va a ser perfecto. De pronto habrá momentos donde realmente no nos encontremos en un buen nivel de energía y no vamos a responder de la mejor manera, pero sí tratar de empezar a dar cambios, demostrar que sí lo podemos hacer, empezar a practicarlo hasta que se nos vuelva ya un buen hábito y sacar ese mal hábito que tenemos de aislarnos, de reaccionar mal ante la búsqueda de nuestra esposa para que hablemos de algún tema o alguna situación. Amarla no significa volverse rosa, el verdadero honor, el código azul de los hombres y la ciencia bíblica de la conexión matrimonial. El gran mito de la consejería matrimonial, el error de pedirle a un hombre que cambie su diseño original, el enfoque equivocado, se le pide al hombre que se ponga en sintonía con su lado femenino, asume que la vulnerabilidad requiere perder la identidad masculina. El enfoque bíblico, el diseño demanda hombres de honor. Corintios 6:9 rechaza que el hombre pierda su esencia. No se trata de volverse rosa, sino de ajustar el enfoque para ver a través del amor. No te pido que te conviertas en una mujer, te pido que confíes en tu tablero de instrumentos para transitar el camino del amor, entendiendo los filtros de fábrica. Ve y oye la vida a través de un filtro azul orientado a la lógica, la resolución de problemas y el honor. Ve y oye la vida a través de filtro rosa orientada a la conexión y la empatía y la ternura. A un hombre le es más fácil morir por honor que acercarse de forma amorosa a una esposa enojada y decirle creo que me equivoqué. Importantísimo. Para nosotros los hombres es más fácil morir por honor que acercarnos a decirle a nuestras esposas que nos equivocamos. Así que cuando lo hacemos, estamos obedeciendo al Creador y estamos eh, practicando esta enseñanza. Volver hacia ella en medio del conflicto para preguntarme, ¿perdonas? Requiere de agallas reales. Nunca será natural, pero es el arma de conexión más poderosa en tu arsenal. Mecánica del perdón activo, efecto drenaje. La iniciativa, el esposo asume el costo inicial. Dice, creo, me equivoqué, podemos hablar de esto. La válvula de escape, estas palabras actúan como un mecanismo de liberación, tiene el poder de drenar la negatividad acumulada en ella, conflicto tras conflicto. Y el paso 3, ablandamiento. La hostilidad se disuelve, algunas se derriten, otras se suavizan. Como mínimo, ella se ablandará lo suficiente para permitir una conversación real y productiva. Ciclo energizante, ganando el derecho a la conexión. Acción del esposo, el varón impacta el mundo rosa de su esposa con la ternura y el amor que ella desea. Respuesta de la esposa, benevolente, responde satisfaciendo la necesidad intrínseca de respeto del esposo. Corazón, al acercarte a ella en su idioma, te ganas el derecho de pedirle que entienda tu necesidad de respeto. Esto energiza a tu esposa a la manera de Dios. El corazón de Dios, traducido a la práctica. No necesitas convertirte en un erudito bíblico. El sistema utiliza una pequeña cantidad de versículos altamente significativos que le deletrean amor a tu esposa. Goza de la vida con la mujer amada. El resultado es visible. La conectividad y el acoplamiento bíblico harán que los ojos de tu esposa vuelvan a brillar. ¿Aún quedan dudas? Pongámoslo a prueba.
echemos un vistazo más de cerca al modelo para ver cómo funciona en la realidad diaria. Para la próxima reunión vamos a tener esa parte eh, de la intimidad. Vamos a hablar un poquitico más de ese tema. Por ahora, aquí ya terminamos el capítulo y vamos a cerrar grabación, mi amor. Terminamos la oración y cerramos la grabación. Bueno, bendito Rey, gracias, Señor, por este tiempo, esta instrucción. Permite que haya llegado a oídos dispuestos, a corazones dispuestos y que podamos ver cambios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para bendición no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos, de las personas que están alrededor de nosotros. Ser luz en medio de tanta tiniebla, Padre, permite que eso sea una realidad. Confiamos en tu palabra y queremos obedecer. Queremos hacer lo bueno delante de ti, mi Señor. Queremos agradarte. Ayúdanos, porque definitivamente necesitamos tu ayuda, necesitamos tu guía, necesitamos de tu consejo en todo tiempo, bendito Rey. Bendice estas familias, estos hogares, estos matrimonios, bendícelos, Señor, y permite, Padre, que todo esto se ponga en práctica en sus matrimonios. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Amén, gracias. Dejar de grabar.